mayores, al no tener un acceso en Internet en los domicilios, les hace también muy cuesta arriba poseer un móvil para hablar con la familia, por ejemplo, porque a veces está dando vueltas buscando el acceso y no tiene. Descargar una fotografía, no digamos algo como la prensa, o buscar para acceder a una cita. Unido también a que el acceso no solo en las viviendas, en el medio rural hay pueblos que tienen verdaderos problemas para que ese acceso llegue limpio. Entonces eso hace que a las personas mayores les haga mucho más difícil, es otra piedra para acceder a las redes sociales. Y si más aún no existe en el domicilio propio, eso es un lastre súper poderoso para que no se puedan conectar, para que no puedan vivir el día a día a nivel familiar, a nivel incluso de algún tipo de gestión que tengan que hacer. Y evidentemente la gente joven sí que se puede desplazar a un locutorio que haya en la población, en la ciudad, pero gente ya de avanzada edad no creo que se vaya a desplazar a un locutorio. Y evidentemente, pues, además del aislamiento que tienen ya muchos por la soledad no deseada y tal, esto es añadido al problema este y se multiplica. Las personas de avanzada, digamos los baby boom, ya de 63 o 60 hacia arriba, aparte de no haber nacido en la etapa de nativos digitales, han tenido que aprender después de que ya estuviera establecida toda la parte de tecnologías, y aparte del añadido de que han tenido que aprender, es mucho más dificultoso porque las tecnologías van de una manera tan galopante y tan corriendo que te actualizas o te quedas atrás. Para eso es muy bueno intentar, sobre todo los cursillos a nivel de los pueblos, a nivel de las asociaciones, a nivel de la ciudad, porque están esos sistemas, porque la gente mayor lo que no quiere es depender, no quiere depender de su hijo, no quiere depender de su nieto, porque les hace sentirse peor. Intentamos hacer cursos de todo tipo, cursos muy suaves, muy ligeros, simplemente de cómo encender un ordenador. Luego ya en un momento de cómo entrar en la página web, de cómo entrar en redes sociales, de cómo entrar a tu correo electrónico, darles un correo que hay personas que ni lo tienen, el correo con la contraseña y tal, y a partir de ahí formarlos y poco a poco ellos se van enganchando con digamos que dirigidos y acompañados sí que quieren aprender más, la reticencia es menor. Es que enseñar a las personas mayores cuesta, desde a nivel particular, hay veces que les cuesta mucho y ellos se creen que les quitas un papel importante de decir, es que soy yo el que decide, soy yo el que dice. Entonces, con mucha paciencia, ¿verdad? Sí, yo creo sobre todo que lo principal es que ellos quieran, es decir, hay que romper esa barrera pero que ellos quieran no porque simplemente digan que no, sino porque hay muchas personas mayores, y se puede entender, que tienen vergüenza, es decir, que tienen no miedo, sino como vergüenza de decir, ay, es que me van a decir que soy muy burro, muy torpe o muy lento. Vamos, primero hay que romper esas barreras, que nadie nace aprendido en este mundo, es decir, si no fuera por los voluntarios, esto no sería posible, es decir, ellos son, digamos, que los que canalizan toda la información que les ofrecemos desde nuestro bagaje de cursos, y ellos los trasladan individualmente al voluntariado. O sea, que creo que el voluntariado, como decía una mentora mía, es que el voluntariado mueve el mundo. Es decir, Se utiliza más el móvil. Cuando empezó todo esto, los ordenadores, había gente más mayor, hablo de una franja ya de 70 para arriba, que el ordenador como que les venía muy grande. A partir de los teléfonos inteligentes e incluso las tablets, ha habido gente que se ha animado, pero por hablar con la familia o para ver fotos de los nietos, les ha sido más accesible porque parece más fácil para ellos. Lo que pasa que, claro, trae lo bueno, y las contras es todo lo que existe en modo bulos, en modo robos. Es comprender que este salto digital ha sido muy fuerte, muy importante. y muy rápido. Y muy rápido en una generación que siempre estaba trabajando y todo esto le venía un poco grande. Es que hasta hace 4 días estábamos manejando el papel y el bolígrafo y firmando no digitalmente, sino con la mano, aún se hace, ¿no? Y esas barreras sí que hay que eliminarlas poco a poco. Tampoco intentemos conseguir que la brecha digital desaparezca en un soplido, porque va a ser muy lento, muy progresivo,
Y con todo lo que está apareciendo de inteligencia artificial y todo, es que vamos, que esto va hiper rápido. Entonces hay que intentar que poco a poco pues, se reconduzca y por lo menos les sirva, sobre todo que les sirva a ellos, que quieran y que sirva de utilidad. El poder hablar con hijos o nietos, hablo sobre todo de la gente que está en pueblos, que los hijos están en otra ciudad e incluso en otros países, para ellos eso ha sido como, madre mía, estoy viendo a mi nieto o a mi hijo a través de una pantalla, eso es una gran ventaja. Una ventaja también, porque también se han visto un poco obligados, el pedir una cita previa, aunque les cuesta mucho y te llaman 20 veces, también a veces es una ventaja. Desventajas, hay gente mayor que incluso eso tan pequeñito les cuesta mucho. Desventaja también, pues por desgracia, todo lo maligno que existe en las redes sociales. Hablemos de bulos, la gente mayor prácticamente siempre está viendo la tele, mucha gente mayor, y siempre están hablando de malos presagios, malas cosas, los robos, eso crea un miedo y las redes sociales también se aumenta. Ventajas pueden tener muchísimas, lo que pasa es que también te ponen en sentido, te ponen trabas, lo que tú decías, pueden caer en problemas muy gordos si no van. Yo siempre soy de la opinión de que de momento vayan dirigidas, vayan acompañadas, vayan de la mano de alguien que por lo menos las inicia hasta que vas a tener un poquito más sueltas porque puede ser, es como todo, las redes sociales, televisión, prensa, es todo bueno hasta que en un momento dado aparecen cosas que pueden perjudicar. Está la típica, que mucha gente lo hace, entonces está la típica levantarte por ahí y decir buenos días a tu grupo, entonces ya sabe que cuando ya no se emite ese mensaje es que algo ha ocurrido. Ventajas tiene muchísimas. Y no estás solo, Efectivamente. que la soledad de los mayores es muy, muy fuerte. Y más la no deseada. La desventaja es eso, que se pierden a la hora de hablar con la administración, todo tiene que ser firmas electrónicas y ahí sí que se pierden un poco. Es que romper la costumbre, tú lo sabes, romper la costumbre esa de que una persona de cierta edad, pudiendo coger una cita previa con un móvil, no diga, no, prefiero ir al mostrador y cogerla yo aunque tenga que esperarme. Eso también es una cuestión de educación, ya no solo es tecnología, es cuestión de educación. La gente mayor está acostumbrada al coloquio a tú. Y las redes sociales se deshumanizan. Entonces hay que darle también un poco ese englobe de que la gente a veces solo necesita, por lo que estamos haciendo tú y yo, hablar, escucharnos y ya está. Dialogar y estoy totalmente de acuerdo.